declarando, Señor, en el nombre de Jesús, que hay un manto de protección sobre nuestras casas, sobre Guatemala, Señor. Venimos declarando, Señor Jesús, que tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador, que tú eres, Señor Jesús, el que nos sana, el que nos mantiene limpios, Señor Jesús, el que nos da, Señor Jesús, el poder, Señor Jesús, y la autoridad para reprender todo virus que quiera venir a entrar a nuestras casas, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor Jesús. También, Padre bendito, por sabiduría, por diligencia y honradez para el gobierno, Señor. Venimos declarando, Señor Jesús, que tú eres el que lo guía, Señor. Tú eres el que guía a nuestro presidente y que él se rodea de gente y de personas sabias, Señor. Personas que edifiquen esta ciudad, Señor Jesús. Oramos por cada guatemalteco, Padre Celestial, para que se arrepientan, Señor, de sus pecados. Que ellos puedan, Señor Jesús, reconocer que tú eres el único que salva, Señor, el único que puede sanar sus almas también, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, también venimos intercediendo por casa de bendición, Señor, por nuestros pastores, Señor. Declaramos, Señor Jesús, de que hay un manto de protección sobre ellos, Señor, que tu presencia está en medio de ellos, Señor, y que ellos, Señor Jesús, están cuidados, están, Señor Jesús, protegidos por ángeles que acampan alrededor de sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús también oramos por las familias, Señor. Declaramos milagros de sanidad, declaramos milagros de protección, milagros de bienestar, declaramos finanzas sanas en cada familia, Señor, de casa de bendición, y declaramos, Señor Jesús, de que ellos tendrán vida y vida en abundancia, Señor, que tendrán días nuevos, Señor, y días llenos de sabiduría, llenos de protección y de bienestar, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, también oramos por la iglesia y por los siervos a nivel mundial, Señor, declarando, Señor Jesús, de que tú eres nuestro Señor, nuestro consolador, Padre. Consuela los corazones de los que han estado padeciendo, de tus siervos, Señor, que han estado padeciendo de esta enfermedad, de los que se han ido también, Señor Jesús. Consuela a cada familia, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos por la unidad, Señor, en cada iglesia, Padre. Que tú levantes los obreros, Señor, que tú, Señor Jesús, enciendas esas llamas, Señor, en sus corazones para que ellos puedan hablar de ti y predicar de tu palabra, Señor, porque sabemos, Señor, que los días son malos, Señor, y tu palabra dice, Señor Jesús, que nosotros como hijos tuyos debemos hablar y predicar que tú eres un Dios todopoderoso, el único que puede salvar nuestras almas del infierno, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, también oramos, Señor, por Israel, Señor, y por Guatemala, Padre, declarando, Señor Jesús, que tú traes sanidad, protección y bienestar a estos países, Señor. Y gracias, Padre Celestial, por el permitirnos estar en este lugar. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre bendito, que escucharemos milagros, escucharemos, Señor Jesús, testimonios poderosos de lo que tú estás haciendo y lo que tú seguirás haciendo en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. El tiempo con nuestro pastor. Buenas noches, ¿qué tal están? Estamos alegres, contentos de estar en la casa del Señor, qué bueno verlos, ya me tenían preocupado, pero los veo aquí, gracias a Dios. Muy bien, gracias a Dios por este tiempo. También saludamos a las personas que están con nosotros siguiendo esta transmisión. ¿Qué tal si los que estamos aquí les damos un aplauso a ellos que están en su casa? Los bendecimos, queremos que estén bien. En el nombre de Jesús, vamos a hacer nuestra oración. Yo quiero invitarlo para que ponga su mano en su corazón y vamos a orar. Diga conmigo: Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por la bendición que me das de estar aquí en tu casa. Tengo mucho que agradecerte, tengo mucho por qué adorarte, Señor. Háblame, Padre Celestial, con tu palabra y por tu palabra. Espíritu Santo, ministrame, Señor, en esta noche tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle la gloria a Dios en el nombre de Jesús. Muy bien, esta semana pueden sentarse. Esta semana, los domingos he estado hablando sobre que nada nos separe de Dios. Y
Y es un desafío todos los días, que nada nos separe de Dios. Es nuestra oración diaria, que nada nos separe de Dios. Si usted no ha orado este día por eso, yo lo invito a que levante su mano derecha y diga conmigo: Señor, ayúdame para que nada me separe de ti, en el nombre de Jesús. Y bueno, esta noche quiero hablarles sobre mantenerse en el camino. ¿Qué tiene que ver con esto? Mantenerse en este camino, no desviarse. Desvíos siempre habrán, pero uno lo que tiene que hacer es mantenerse en el camino y procurar no desviarse. Y como yo le dije, nunca el mundo va a ser mejor para los cristianos. Para nosotros los cristianos el mundo nunca va a ser mejor, nunca. Entonces, y otra cosa más, y lo digo con toda autoridad, pero con toda seguridad también, pero más certera: nunca el diablo será mejor que Dios, nunca. Entonces, cuando uno no se mantiene en los caminos de Dios, cuando uno se separa de los caminos de Dios, prácticamente está como diciendo: no, Dios no me puede ayudar, Dios no me puede. Entonces va a buscar la ayuda en el otro, que nunca va a ser igual que Dios. Entonces lo sostengo, lo repito: nunca el diablo será mejor que Dios. Mantenerse en el camino es no separarse, es no apartarse. Se lo voy a repetir: mantenerse en el camino es no separarse, no apartarse. Y dice la palabra de Dios, yo quiero que en su Biblia usted vea conmigo en el libro de Juan, capítulo 15, versículos 7 al 10, dice la palabra. Oiga lo que dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, el mantenerse en el camino, el no separarse de Dios, el no apartarse de Dios, es permanecer. Y dice que el que permanece tiene la recompensa de parte de Dios de recibir las bendiciones de Dios. Tiene la recompensa de parte de Dios de recibir los beneficios del Señor. ¿Qué es lo que dice la Biblia aquí? Está hablando el Señor Jesús: si permanecéis en mí. Permanecer es no apartarse, no separarse, incluso luchar para permanecer, luchar para sostenerse uno en este camino bendito que es el camino de Dios. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Recuerden que la palabra de Dios, como dice la Biblia, es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces dice el Señor: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en nosotros. ¿Cuáles palabras? Las palabras que nos instruyen, las palabras que nos corrigen, las palabras que nos prometen bendición, las palabras que suenan a las promesas del Señor para nosotros. Entonces dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué es lo que sigue diciendo la palabra de Dios? Repítalo fuerte conmigo, esa última parte de este verso 7. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Miren qué bendición. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero ¿cuál es la clave? Permanecer. ¿Cuál es la clave? Permanecer uno en el Señor. Y que la palabra de Dios permanezca siempre en nosotros. Y sigue diciendo el versículo 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Dice, y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, dice la palabra. Miren, quien permanece siempre va a demostrar dónde está, con quién está, qué hace. Hay fruto de esa vida, hay resultados, dice el Señor Jesús,
que es glorificado mi Padre, dijo él, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado. Siguiente versículo, verso 9, dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y miren, y recalca una vez más, ¿qué dice la Biblia? Permaneced en mi amor. Miren qué bonito. Mi Padre me ha amado a mí, y yo a ustedes también los he amado. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y el siguiente versículo dice: si guardareis mis mandamientos, permaneced en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si alguien nos enseña a nosotros de fidelidad, de mantenerse, de sostenerse, de permanecer y de no separarse de Dios, es nuestro Señor Jesús. Él siempre dependió de su Padre. Él siempre dependió de Dios. Usted lee en la Biblia, en los evangelios, él oraba, él hablaba con el Padre de día, de noche, de madrugada, a largas horas. Dice que él se dedicaba a buscar a Dios, al Padre Celestial. Y en una o dos ocasiones vino aquella palabra que venía una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Entonces Él a nosotros aquí nos pide, dice la palabra: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco de su amor. Miren la palabra esta: permaneceréis, mantenerse, sostenerse, no apartarse, no separarse. Pero ¿qué es lo que nos va a ayudar a nosotros? Dice la Biblia: los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. Mantenerse con Dios es estar con Él. Yo me mantengo con Dios, estoy con Dios. Mantengámonos en el camino entonces. Mantengámonos con Dios y que nada ni nadie nos separe a nosotros de Dios. Mantenerse es permanecer y no moverse de ahí. Yo no sé si ustedes se recuerdan, lo voy a decir hoy, pero lo voy a repetir después. Antes me recuerdo yo que tal vez mi mamá o mi papá, que siempre estaban ahí vigilándolo a uno, y uno se iba a meter a ciertos lugares, y me recuerdo mi mamá que me decía: ¿qué estás haciendo ahí? No tienes nada que ir a oler ahí. Así le hablaban a uno, ¿verdad? No tienes nada que ir a oler ahí. Es señal de que yo no debo de estar ahí. Entonces, ahora hablando a los cristianos, a los hijos de Dios, miren hermanos, los de aquí y los de allá, los cristianos, los hijos de Dios, no tenemos nada que ir a oler al mundo. ¿O sí? Porque lo que hay en el mundo apesta y hiede al olfato de Dios. Entonces nosotros no tenemos por qué estar yendo ahí. Entonces tenemos que mantenernos en el Señor. Mantenerse es permanecer y no moverse de ahí. Que el Señor nos ayude a no movernos de ahí. La palabra es esta: mantenerse en el camino. Y la recomendación y la exhortación es que el Señor nos ayude y nosotros le pidamos a Dios no movernos del camino, no movernos de la presencia del Señor. En primera de Juan capítulo 2, versículo 24 y 25, yo quiero que vea conmigo esta palabra. Dice la Biblia: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Cuando yo me entregué al Señor Jesús, me hablaron de muchas cosas. Yo no sé cuántos de los que están aquí siempre recibieron alguna instrucción. Por ejemplo, cuando nosotros bautizamos a alguien, le enseñamos por qué se bautiza, ¿verdad? ¿Por qué se está bautizando? Nosotros recibimos instrucciones cuando venimos al Señor, y nuestro compromiso fue entregar nuestro corazón, nuestra vida al Señor y caminar con Él, y luego fuimos instruidos. Nosotros tenemos otro plan donde enseñamos a que debemos de leer la palabra de Dios, debemos de orar, debemos de asistir al templo y debemos de compartir la palabra de Dios. Nosotros a eso le llamamos hola. O sea, hablar de Dios, orar
leer la palabra y asistir. Entonces, se nos enseña todas esas cosas. ¿Para qué? Para que nosotros nunca nos apartemos de Dios. Nunca debemos de dejar de leer la palabra de Dios. Nunca debemos de dejar de orar. Nunca debemos de dejar de asistir. Y nunca debemos de callarnos y hablar todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Le llamamos nosotros en Casa de Bendición el hola de Dios. Entonces, dice la Biblia, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Me enseñaron a amar a Dios. Yo tengo que mantenerme con mi Dios, con mi Padre Celestial. Me enseñaron a mí a buscar al Señor. Yo tengo que buscar a Dios. Me enseñaron a mí a escudriñar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios. Yo leo y escudriño la palabra de Dios. Lo que habéis oído desde el principio, dice, permanezca en vosotros. Entonces, tiene que permanecer en nosotros todo aquello que en el principio se nos dijo cuando muy nos entregamos al Señor Jesús. Cuando muy nosotros nos entregamos al Señor Jesús, no se nos dijo, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. A mí me enseñaron solamente a buscar a Dios, a leer la palabra de Dios, a escudriñar la palabra de Dios, a orar, a buscar a Dios. Y ahí yo fui aprendiendo qué cosas sí agradan a Dios y qué cosas no agradan al Señor. Entonces dice que lo que nosotros hemos oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído, oiga lo que dice la Biblia, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Qué bonita palabra. ¿Qué dice la palabra? Si los principios que se nos dieron a nosotros de orar, de leer la palabra, de asistir al templo, de asistir a las reuniones, de compartir la palabra, si esos principios, dice, permanecen en nosotros, nosotros vamos a permanecer en la comunión con nuestro Señor Jesús, con nuestro Padre, y no nos vamos a mover de ahí. Qué triste es cuando las personas se mueven del lugar de donde están. Qué triste es, ¿verdad? Y eso no debería de pasar. Yo le decía a alguien hoy que cuando nosotros nos apartamos de Dios, estamos como asegurando que Dios para con nosotros no ha sido bueno. Pero Dios nunca, a pesar de lo que nosotros somos, nunca ha dejado de ser bueno. Él siempre ha mostrado su gracia. Él siempre ha mostrado su misericordia. Y soy una de las personas que siempre ha recibido la bondad y la misericordia del Señor, y he recibido milagros como nosotros siempre oramos. Dice la Biblia, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y el verso 25, mire lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál fue la promesa? La vida eterna, ¿verdad? Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Quien permanece, mantiene esa promesa. Quien permanece, quien se mantiene, siempre disfruta esa promesa. Lo que nosotros estamos pasando en este tiempo, sabemos de que todo lo que pasa en la vida nuestra está bajo el control de Dios. Y nos alimentamos de las promesas de Dios y permanecemos en Él y declaramos esta palabra y creemos esta promesa, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Vale la pena mantenerse en el camino. Quien se mantiene gana, quien se sale pierde. Se lo repito, quien se mantiene gana, quien se sale se mantiene. Que nada te separe de Dios, que nada te separe de sus caminos, que nada te separe de la iglesia y que nada te separe de la fe. Esa es la palabra de hoy, mantenerse en el camino. Si estamos con Dios,
mantengámonos con Él, no nos movamos. ¿Se animan a hacer un compromiso conmigo de mantenerse con Dios? Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Si estamos con Dios, mantengámonos con Él, no nos movamos. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por la bendición que nos das, Señor, de estar en tu casa, de estar en comunión contigo, Padre Celestial. Y hoy nosotros hacemos esta declaración, que si estamos contigo, Señor, nos vamos a mantener contigo siempre y no nos moveremos, Señor, en el nombre de Jesús. Diga conmigo en oración: Señor, me voy a mantener a pesar de la adversidad, de la lucha, de la necesidad, de la tentación. Me voy a mantener a pesar del acoso del pecado, a pesar del acoso del diablo, a pesar del acoso del mundo y de la carne. Me voy a mantener en el nombre de Jesús. Y gracias por la promesa que tú me das de vida eterna, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea Dios. Démosle la gloria a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Y lo animo, lo invito a mantenerse siempre en el Señor. Amén. Esta es la palabra de hoy. Vamos a sellar esta palabra con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Los voy a invitar para que se pongan de pie y vamos a orar.